Hola, bienvenidos a Palabras de Vida y a un nuevo viaje a través de la Biblia. Hoy vamos a explorar una de las enseñanzas más radicales de Jesús, una que de verdad pone de cabeza todo lo que pensamos sobre qué significa ser grande. Y es que, ¿quién no se ha preguntado alguna vez cómo puedes ser grande? Es una pregunta que está ahí en el fondo de todo ser humano, esa sed de ser alguien importante. Y fíjense, hasta los discípulos, los que caminaban con Jesús, la tenían. Uno busca la grandeza en el poder, en saber mucho, en que la gente te reconozca, pero la respuesta que ellos recibieron, esa sí que nadie se la esperaba. Y aquí lo vemos súper claro, este contraste. Por un lado, el mundo te dice, tienes que subir, acumular, ser el mejor, dominar. Pero Jesús llega y presenta algo totalmente distinto, un paradigma que lo cambia todo. Uno donde, increíblemente, el camino para subir es bajar. Así que, para entender bien esta revolución espiritual, vamos a hacer un recorrido. Primero, veremos la pregunta que empezó todo. Luego, la respuesta tan inesperada de Jesús. Vamos a analizar qué significa eso de tener un corazón de niño, cuáles son esos gigantes que nos impiden llegar ahí, y por último, cómo podemos en la práctica encontrar el camino de regreso a casa. Bueno, empecemos. La escena es fascinante, de verdad. Imagínense, los discípulos acaban de ver milagros increíbles, cosas asombrosas. ¿Y qué están haciendo? Pues discutiendo entre ellos sobre quién es el más importante, quién va a tener el mejor puesto en el reino que Jesús predicaba. Y entonces van y le preguntan directamente a Jesús. Ojo, esto no era solo curiosidad, era un reflejo de su cultura, tanto la romana como la judía, que estaban obsesionadas con el estatus, con el honor, con la posición social. En el fondo querían entender el organigrama del cielo, pero con la lógica de aquí, de la tierra. Jesús pudo haberles dado toda una clase sobre liderazgo, un sermón completo, pero no, en vez de eso, eligió hacer algo. Un gesto, una acción que iba a romperles todos los esquemas, todas sus expectativas. ¿Y qué hizo? Llamó a un niño. Y para entender el impacto de esto, hay que pensar en esa época. En el siglo I, un niño no tenía estatus, no tenía importancia social. Era básicamente alguien que dependía totalmente de otros. Así que poner a un niño en medio de esa discusión fue una declaración radical, un golpe directo a todo lo que ellos pensaban sobre el poder y la grandeza. Y la cosa no queda ahí. Jesús no solo usa al niño como un ejemplo visual, va más allá y establece dos condiciones, dos requisitos que no son negociables para poder entrar en su reino. Y esta es la frase clave, el centro de todo. Presten atención. No es una sugerencia, no es un «sería bueno que». No, es una condición. Es como si la puerta del reino tuviera dos cerraduras y solo se puede abrir con dos llaves, la conversión y la humildad. Ahí las tenemos, esas dos llaves. La primera es un cambio de dirección, pero total. Y la segunda, una transformación profunda del carácter. Y es importante entender esto. No funciona una sin la otra. Van juntas. La primera condición, esto de volverse, en el griego original es la palabra estrefo. Y no se refiere a un pequeño ajuste de rumbo, significa dar un giro de 180 grados, un cambio radical. Es un arrepentimiento que, literalmente, te saca del camino del orgullo y te pone de lleno en el camino de la dependencia de Dios. Y luego, la segunda condición, hacerse como niños. ¿Qué significa? Pues implica tres cosas clave. Primero, una humildad radical. Un niño no anda por ahí presumiendo sus logros. Segundo, una confianza absoluta en sus padres. Y tercero, una dependencia total. Saber que sin ellos no puede hacer nada. Esa, nos dice Jesús, es nuestra verdadera postura espiritual. Entonces, aquí viene el remate. Jesús por fin responde la pregunta original. ¿Quién es el más grande? Y la respuesta está en este verbo griego, taipineo, que significa humillarse, hacerse pequeño a propósito. Ahí está la gran paradoja del reino. El único camino para subir es en realidad bajar. Ahora, uno podría pensar, si la puerta es tan clara, si la clave es la humildad, ¿por qué nos cuesta tanto entrar? Bueno, en esta parte vamos a explorar esas murallas, esas fortalezas que hemos construido dentro de nosotros y que nos bloquean el paso. Y esto nos lleva a una pregunta que es inevitable, ¿cierto? Si la puerta es la humildad, ¿qué es lo que nos impide pasar? Porque la verdad es que ese camino de regreso a la sencillez de un niño está lleno de obstáculos. Obstáculos que vienen de nuestra propia naturaleza, sí, pero que también la cultura se encarga de reforzar. Y aquí están algunos de esos gigantes interiores. El orgullo, esa vocecita que nos dice que somos los arquitectos de nuestro propio destino, que no necesitamos a Dios. La autosuficiencia, esa ilusión de que yo puedo solo.
Y luego están el miedo, el materialismo, el legalismo. Todos son enemigos directos de esa dependencia y esa confianza que tiene un niño. De hecho, la propia Escritura es clarísima sobre el peligro del orgullo. Podríamos decir que es el gigante más grande de todos. Este proverbio nos lo advierte sin rodeos. El orgullo siempre va antes de la caída. Es el paso previo a la ruina espiritual. Muy bien, ya identificamos los obstáculos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y en la práctica cómo le hacemos? ¿Cómo podemos cultivar este corazón de niño en un mundo que constantemente nos empuja justo en la dirección opuesta? Pues el viaje de regreso empieza con un paso que es fundamental: reconocer que tenemos necesidad. Y no es todo decirlo de dientes para afuera, no es un concepto abstracto, es una rendición real, desde el corazón. Y a partir de ahí todo se trata de practicar la humildad en las cosas pequeñas de cada día y de fortalecer, poco a poco, nuestra confianza en Dios. Miren, la humildad no es algo teórico, se vive en las decisiones de todos los días. Por ejemplo, en elegir escuchar para entender en lugar de hablar para imponer, o en celebrar de corazón el éxito de otros en vez de sentir envidia, en servir sin esperar que nos aplaudan y en pedir perdón rápido, sin dejar que el orgullo se meta en medio. Al final, la grandeza en el reino de Dios no es algo que se conquista con esfuerzo y lucha, es algo que se recibe. Y se recibe de rodillas, en una postura de completa dependencia y confianza, justo como lo haría un niño amado por sus padres. Así que, en el fondo, esta enseñanza no es una carga más, es todo lo contrario, es una invitación a ser libres, es un llamado a que soltemos esa armadura tan pesada de ser adultos, la autosuficiencia, el orgullo, el miedo, esa armadura con la que creemos protegernos, pero que en realidad solo nos separa de su amor. Y con esto llegamos al final, y queda una pregunta para reflexionar. ¿Qué parte de esa armadura de la adultez, ya sea el orgullo, la autosuficiencia o el miedo, es necesario soltar hoy para poder correr, sin nada que nos estorbe, a los brazos de nuestro Padre Celestial? Recuerda darnos un me gusta y suscribirte para mantenernos en contacto. Y no olvides compartir este video para que formes parte de aquellos que proclamamos la palabra de Dios por todo el mundo. Gracias por sumarte. Te esperamos en palabrasdevida.com con más reflexiones y estudios bíblicos. Te saluda con amor fraternal Daniel Liandro. Y nunca olvides que tu vida es muy importante para Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima.